Bueno, estamos de nuevo. Vamos a comenzar el bloque con una frase que el Papa dijo en Estados Unidos, en el plenario, esta mañana, en el plenario del Parlamento de los Estados Unidos. Y el Papa Francisco dijo: somos conscientes de que ninguna religión es inmune a diversas formas de aberración individual o de extremismo ideológico. ¿A qué me quiero referir con esto? Y me quiero referir a que a veces en desconocimiento los seres humanos comenzamos a tomar posturas o realizar ciertos juicios de valor con respecto a determinadas cosas. Ayer me había quedado pendiente un tema que tenía que ver con aclarar un poco lo que sucede con una de las más antiguas creencias religiosas de nuestra América, y digo más antiguas porque aún antes de que ciertas religiones hicieran pie en América Latina, esta ya existía. Y existía en función de que vino de la mano del esclavismo, de que fue una religión africana traída con aquellas personas que, privadas de su libertad, vinieron a realizar trabajo esclavo, que fueron capturados, embarcados y traídos a un lugar tan lejano de su tierra, y que lo único que conservaban era su idioma y sus creencias, y que intentaban sostenerse en toda esta situación de sufrimiento, de soledad, de sometimiento, en base a su fe, como haría cualquier ser humano de cualquier lugar del planeta. Cuando esta religión llega como mezclada en diferentes formas. ¿Por qué? Porque no todos los esclavos pertenecían a una misma tribu. Y entonces así era como que en un mismo barco venían las tribus Yeye, Oyo, Nagó, Lucumí, Yoruba, que eran de distintos lugares de África, y que casi todas, si bien compartían una forma de religión similar, porque con el tiempo uno se va dando cuenta que las religiones eran muy parecidas, no eran exactamente iguales. Y entonces, cuando llegaban a un lugar determinado y se establecían estas comunidades de negros esclavos, dependía cuál era la mayor cantidad de personas de alguna tribu que conformara ese grupo, hacia dónde o cuál era la religión que encabezaba o que tenía más preponderancia en las prácticas religiosas de todo el grupo. Y durante un montón de tiempo, los esclavos realizaban sus ritos religiosos tal y como los habían traído de África, hasta que en algún momento la Iglesia Católica decidió que todos debían ser católicos y les quiso imponer la religión católica a los esclavos. Y los esclavos, acostumbrados a que todo les fuera impuesto y a tener que hacer lo que se les ordenaba, la aceptaron, pero no textual, como era la religión que le imponían, sino que adoptaron las imágenes del cristianismo y realizaron un sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? Que a cada imagen del cristianismo le fueron dando el valor de una de las entidades, de uno de los santos, no sé cómo decir, de las potestades que componían su panteón. Y buscando que hubiera una similitud. Y por lo tanto, ellos que tenían un solo Dios, porque algunos creen que son politeístas, pero no son politeístas, tienen un Dios y un panteón compuesto de orillás, que vendrían a ser algo así como los ángeles del cristianismo, se fueron dando cuenta que, bueno, Dios sigue siendo Dios, pero se me cortó el retorno. Dios... perdón. Perdonen el lapsus, pero me quedé sin sonido, pensé que no me escuchaban. Entonces decía que cuando hacen este sincretismo se dan cuenta que Dios es Dios y está por fuera de toda discusión, pero que cada uno de sus orillas encontraba similitud por características, por personalidad, por competencia en el área humana, con algunos de los santos cristianos. Y así Jesucristo pasó a tener a hacer la imagen de Oyalá, el principal orilla de ellos, el primer orilla,
Oyum, que era la orilla madre de todos, se sincretizó con la Virgen María, la madre por excelencia del cristianismo, y así sucesivamente. San Jorge tomó la forma de Ogún, Yangó tomó la forma de San Miguel Arcángel, y bueno, así se fueron armando. Y quedó un panteón mixto en el cual el negro africano, el esclavo, seguía rezando y adorando a sus propias entidades, pero utilizando las imágenes del cristianismo que se asemejaban a estas. Pero no es textualmente que adoptaron todos los rituales del cristianismo, siguieron manteniendo sus rituales ancestrales. Así fue que con el tiempo en América comenzaron a aparecer diferentes líneas de religión africanista que podemos conocer, por ejemplo, en Sudamérica las más importantes, la línea de Candomblé o la línea de Nación. En Centroamérica nació los paleros, con su fiesta de palos, que eran las fiestas de santos, y otras que no eran exactamente religiones, sino que eran prácticas mágicas, ancestrales, antiguas. En Centroamérica el vudú y sobre todo en Brasil lo que se llama macumba. ¿Por qué explico todo esto? Porque he visto por televisión que normalmente cuando suceden estas prácticas aberrantes, individuales, de las que habla el Papa Francisco, que son comunes a todas las religiones, y obviamente a esta también. Y cuando digo comunes a todas las religiones, hace poquito estuvo el Papa hablando contra el tema con el tema de la pederastía y cómo afectaba cuando un cura se volvía pederasta, o sea, abusaba de los niños. Esto es una aberración individual, no de la Iglesia. Y por otro lado, en nuestra charla de hoy vamos a tocar las aberraciones individuales que puede tener esta religión africanista, que son, por ejemplo, el sacrificio de animales, los baños de sangre, que son todavía prácticas antiguas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando esto aparece por televisión, inmediatamente los periodistas que están dando la noticia hablan del templo Umbanda. Y esto es un error, porque así como la religión, cuando uno habla de cristianismo puede hablar de un montón de religiones que adoran a Cristo, o que tienen a Cristo como figura central, o cuando habla de catolicismo puede hablar de distintas ramas del catolicismo, y podemos hablar del milenarismo, podemos hablar de la ortodoxia, podemos hablar de las distintas órdenes creadas por franciscanos, Compañía de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Sería largo poder hablar de todas. Tenemos que entender que la religión africanista no es una y que la Umbanda es solo una línea de esta religión. Pero resulta ser que es la línea ayornada, la línea que ha tomado las prácticas más parecidas al cristianismo y que ha abolido todas las prácticas que tengan que ver con la sangre y el sacrificio. ¿Por qué lo hizo? Y porque cuando nació el cristianismo también había la práctica del sacrificio. No se olviden que se sacrificaban, la Biblia lo dice, corderos a Dios, y la sangre del cordero purificaba y era en agrado a Dios. En algún punto la Iglesia entendió que no era ese el tipo de sacrificio que Dios quería y se dejó de practicar. Bueno, la Umbanda tardó mucho más en aprenderlo, o la religión africanista tardó mucho más en aprenderlo, pero cuando nace la Umbanda, la línea blanca del africanismo, lo que se hizo fue adoptar todos los rituales africanos que tenían que ver con la alegría, con el agradar a Dios, con las ofrendas de alimentos, dejando de lado todo lo que tenía que ver con la sangre y tomar vidas. De hecho, el bautismo en la religión Umbanda tiene mucho más que ver con el bautismo cristiano, tiene que ver con un jefe de religión que puede ser llamado Pai de Santos, Babalao, Babalorillá, si es mujer, Yalorillá o Yalao, lavando manos, pies y cabeza del hijo a bautizar y ungiendo su cabeza, en lugar de con el óleo sagrado, con una
pasta sagrada, un aceite sagrado propio de los africanos llamado ori. Es así que cuando están hablando y criticando un templo umbanda, en realidad están criticando a templos de candomblé, a templos de nación, a la línea Yeye, Yeye Nagó, Oyo, Lucumí, pero nunca a lo que es la umbanda. Esta es la mala interpretación que se da. La umbanda ha dejado de lado, propiamente, la umbanda, ha dejado de lado todo lo que son las prácticas de sangre. Y tiene sí mucho la prédica de la evolución de la persona y de buscar, como harían los carismáticos en la religión católica, buscar a Dios desde la alegría, la música, la danza y el canto. Lo que no ha dejado de lado, esto sí es cierto, es la práctica espírita de la invocación de entidades, que son para ellos los guías espirituales que acuden a guiar en el camino y a ayudar al hombre en su paso en la evolución. Así que, como para poner cada cosa en su lugar, cuando hablemos de baños de sangre, entendamos que no estamos hablando de umbanda, estamos hablando de candomblé, de nación, de yeyé, de oyó, de nagó, de cualquiera de las líneas africanistas, no de la umbanda. La umbanda nació por allá por los 50, a pedido de una entidad que, por respeto a la vida, hizo que se reemplazaran las ofrendas de animales por ofrendas de comidas. Tal es así que todavía persiste hoy por hoy la costumbre de tener los templos congales, se llaman, ¿cómo sería? A los altares. De tener altares con las imágenes de los santos cristianos y las ofrendas de comida que pueden ser potajes de lenteja, polenta cocinada con miel, canjica blanca, que es el grano de maíz amarillo hecho con miel y leche, arroz con leche, bueno, distintos tipos de comidas que se ponen en los altares junto con las velas de distintos colores. Espero que esto aclare un poco que hay un error. Esto sería como decir, los católicos no quieren que tomen café. No, en realidad los que no les gusta que se tome café son los testigos de Jehová, ¿sí? No los católicos. Estas confusiones de las prácticas propias de cada línea de una religión o de cada rama desprendida de una religión madre, tienen que ser aclaradas, porque si no terminan cargando las culpas los que no cometen el acto aberrante y quedan impunes aquellos que sí los cometen y que quizás son los que realmente terminan en este tipo de descontroles, porque la propia práctica de sangre puede llevar a ciertos descontroles. Esto no quiere decir que dentro de un bando no haya nadie que no pueda cometer algún acto aberrante, individual. Tendrá que hacerse cargo la persona y no cargar con eso toda una línea de religión, como no carga con la pederastía la Iglesia Católica, sino el cura pederasta. Espero con esto haber aclarado un poquito el panorama, porque yo veo que se habla mucho en la televisión y que parece ser que en cuanto aparece un templo con estas imágenes, inmediatamente es umbanda. No, yo creo que si le preguntan a los dueños del templo, y si los dueños del templo realmente son PAI, porque también tenemos en este tipo de prácticas religiosas muchos chantas que dicen ser lo que no son. También hay pastores que dicen ser pastores que no lo son, pero bueno. Si realmente es un jefe de religión africanista, inmediatamente les va a corregir. No, esto no es umbanda, esto es candomblé, o no es umbanda, es línea yeye, o no es umbanda, es línea nagó, o no es umbanda, es nación, o es macumba, o es vudú. O somos paleros, o lo que fuera. Sí, o santeros. O santeros, sí. Cualquiera de las líneas que en América representa la religión africanista. Digo esto en defensa porque conozco muchos africanistas que realmente intentan hacer las cosas bien, intentan transmitir un mensaje de optimismo, de fe, de esperanza, y que terminan siendo juzgados o mal vistos por las prácticas de algunos pocos que normalmente son bastante identificables porque hacen de esto un negocio. Sí, viven de eso. Viven de esto. El otro día justamente estaba escuchando de un templo, entre comillas, umbanda, cuando enfocaron el templo, donde a través de umbanda se ejercía prostitución,
Cuando enfocaron el templo bastaba ver el altar para darse cuenta que no era Umbanda, que era un templo. Sí, era de Nación o Candomblé. Era de Candomblé. Por el hecho de la posición de las figuras de los Seyú, es que yo no lo vi mucho, bueno, la posición de la figura de los Seyú, todo lo que tenía que ver con los Sakutá y Otá, las formaciones de las punteras, la conformación de las... Todo esto que estoy nombrando son elementos de connotación mágica que utiliza esta religión en la línea de Quimbanda, que es la línea baja de la religión. Cuando uno ve toda esa conformación y más o menos conoce, se da cuenta que no era Umbanda. ¿Sí? Poseían lugares separados, el Eyú por un lado, los santos por otro, y todos los elementos de trabajo del Eyú configurados de forma tal que brindaran protección y a su vez devolución de gentilezas a quienes quisieran dañar al templo. Esto me da la pauta que era, por esa configuración, un templo de Candomblé. Sin embargo, dijeron que era un templo Umbanda. Yo no sé si a los testigos de Jehová les gustaría que les dijeran que son mormones, o si a un adventista le gustaría que les dijeran que es, no sé, cristiano, católico. No, yo creo que no les gustaría a cada uno que tiene una fe o una forma de práctica que lo confundieran con otra. Entonces, en defensa de aquellos que practican la Umbanda, que es una religión que se aleja de todas estas prácticas violentas, que los confundan constantemente con otras líneas, creo que tampoco les debe gustar. Claro, como el ISIS no representa a los musulmanes, ¿no? Por ejemplo, el ISIS no representa a los musulmanes, es una práctica aberrante. Pero aparte, cuando yo hablo de que todas las religiones tienen diferenciaciones, las tienen, porque si uno se pone a pensar que el hinduismo tiene un montón de ramas, y algunas de ellas violentas, porque todos que son seguidores de Shiva, por ejemplo, todavía realizan sacrificios, y en algunos casos humanos, los seguidores de Shiva, y son hinduistas. Y uno mira a los hinduistas y son completamente pacíficos. Obviamente el hinduista quiere separarse, ¿sí? Los hinduistas seguidores de la línea de Brahma, que viene a ser algo así como Dios, claro, ¿sí? Y Krishna, que viene a ser algo así como la encarnación de Dios en la tierra, Cristo, para los cristianos, no van a querer que los confundan con los seguidores de Shiva. ¿Kali de dónde es? También, los seguidores de Kali también es del hinduismo. Es otra de las prácticas, pero las más violentas son los de Shiva. Más ¿sí? primitiva, digamos, Más primitiva, claro. Kali es la de varios brazos y justamente en las piernas cruzadas de Kali es donde se sacrificaban niños. En otra época, que quiero creer que ya no se hace. Sí, pero seguidores de Kali y de Shiva, ambos son desprendimientos de la religión hinduista, pero confundir un hinduista con un seguidor de Kali sería bastante problemático, aunque todos sean hinduistas. Lo mismo cuando hablan del budismo, son pocos los que entienden que Buda no era nada más ni nada menos que un profeta, un iluminado del hinduismo. Buda era hinduista, su religión era hinduista, él solo era un maestro, un iluminado. Inmediatamente apareció una religión budista. Está bien, pero el budista no va a querer que se lo confunda con un hinduista. Son budistas. No importa que vengan de un mismo tronco o una misma rama. Igual que los musulmanes que, bueno, no se puede confundir, no sé, un chiita con el yihadista. Claro, ahí está. Que ahí es el extremo, digamos, de todo. ¿Te das cuenta? Ahí volvemos. Y cuando vos hablas de la Iglesia Católica, que parece ser una unidad, cuando vos comenzás a hablar de ortodoxos, protestantes, milenaristas, ¿cuál fue el otro que te dije hoy? Carismáticos, empezás a hablar después de las distintas órdenes que van abriendo, franciscanos, Compañía de Jesús, las Carmelitas Descalzas. Cuando vos te querés acordar, cada uno se diferencia. ¿Por qué? Y si el tronco es el mismo, bueno, pero cada uno toma una diferenciación porque cambia alguna idea. En este caso, la Umbanda viene a representar la parte que evolucionó con el tiempo y fue desterrando las prácticas violentas y fue incorporando del cristianismo la prédica de la purificación espiritual, de la evolución espiritual, fue tomando no solamente del cristianismo, sino también del hinduismo, ciertos conceptos de la evolución espiritual y fueron transformándose en seres pacifistas. Yo he tenido la suerte de estar en un retiro en el Amazonas, justamente
de la línea blanca, de lo que se llama religión umbanda. Que ellos debieron ponerse línea blanca para separarse, porque como todo el mundo le dice umbanda a todo, se separaron. Y estuve casi 2 o 3 meses ahí compartiendo lo que sería el retiro espiritual que hace cualquier sacerdote. Y fui conociendo cómo se mueven, y fui conociendo la simpleza con la que se mueven. Parecen monjes tibetanos cuando uno los mira, solo que la práctica es diferente. Y lo que sí conservan es la práctica espírita de la invocación de entidades en ayuda de las personas que los invocan. Espero con esto haber aclarado un poquito, ¿no?, lo que es el panorama. Si les gusta esto de que les aclare el tema de religiones, podemos hablar de un montón más. ¿Sí? Porque tenemos, por ejemplo, para hablar de religiones desconocidas, podemos hablar del sintoísmo, podemos hablar del zen, podemos hablar de un montón de religiones que son orientales, que conozco, que a desgracia conozco porque las he estudiado, y que por ahí nos ayuda a todos a entender un poco más que la búsqueda espiritual es parecida en todos. En todas las religiones la búsqueda espiritual es más o menos la misma. El camino de buscar a tientas a Dios de acuerdo a ciertas creencias ancestrales, en el caso de los católicos la Biblia, en el caso de los hinduistas el Bhagavad Gita, en el caso de los judíos la Torá, en el caso de los musulmanes el Corán, claro. ¿sí? Cada uno con su librito va tratando de encontrar a Dios a tientas. Vamos en la oscuridad, son más las cosas que desconocemos que las que conocemos. Por eso a mí me apasionó tratar de aprender de todas las religiones un poco. Si a ustedes les interesa y les gusta, yo después me doy cuenta por nuestra página la cantidad de gente que entra. Si les gusta, les interesa, háganmelo saber y vamos a tomar un día en la semana para hablar de distintas religiones, ir aclarando aquellas cosas que a ustedes les puede interesar conocer, aunque sea, ¿sí?, como una forma de cultura general para conocer de todo un poco. ¿Les pareció bien? Sí. Buenísimo. ¿Alguna pregunta de ustedes? No. No, yo lo que te iba a decir, ¿no?, que qué loco, que Umbanda significa grupo de luz. Claro. Y lo involucren en todas estas cosas. Y esto es lo que raras, no entiende ¿no?, la gente. Así como, por ejemplo, el catolicismo separa el bien del mal con 2 figuras claras, Dios y el diablo, el umbandista es mucho más claro. Entiende que Dios no tiene una contraparte equivalente en un diablo. Dios es Dios y que el mal está en los hombres. Por lo tanto, cuando divide en Umbanda y Quimbanda, habla del grupo de luz, de aquellos hombres que buscan la evolución y que cuando pasan al plano espiritual continúan ese camino de evolución y se transforman en guías de luz, y el de Quimbanda, que es aquel que no encontró actuar bien, ¿sí?, lo que algunos llaman infierno. Bueno, esto sería una especie de purgatorio, y son almas que no logran tener demasiada luz, algunas de las cuales, desde ese lugar oscuro que les toca morar por lo que hicieron en tierra, igual tratan de ayudar para poder evolucionar. Esto es el panteón de la Umbanda. De un lado los santos y los guías, los hombres que han logrado luz. Si ustedes quieren se los divido bien. Están los santos, orillás, los guías de Umbanda, que son aquellos espíritus humanos que de alguna forma lograron adquirir alguna luz por moverse bien en la vida y que acuden al hombre intentando guiarlo, y los espíritus más bajos, aquellos que se equivocaron en la tierra. ¿Pero por qué están en un panteón? Porque tratan de enmendar sus deudas ayudando desde su nivel más bajo y con menos luz. ¿Los orillás son santos o ángeles? Ángeles. Ah, no, como dijiste pasa, los santos, por eso. Porque así se los conoce. Sí. Lamentablemente, cuando vos hablás con la gente, la mayoría de la gente, incluso los que practican Umbanda, que la mayoría que dice que practica Umbanda está practicando candomblé, nación, yeye, oyó, nagó, yeye, oyó, combinaciones, yeye, oyó, yeye, nagó, lucumí, yoruba, están practicando líneas, pero no Umbanda. Normalmente le llaman santos y lo sincretizan con santos. En realidad el sincretismo correcto debería ser ángeles. Oyalá, el primer orillá, el hijo directo de Dios, debería estar representado por Cristo. No por el Cristo crucificado, porque es el Cristo vivo, claro, el que te guía, el que te enseña, es la luz pura, desde la cual nace todo el resto de la vida. Y los demás deberían ser ángeles, no santos. Pero en su momento la Iglesia Católica, cuando pide que adopten su religión, no tienen ángeles en su panteón, tienen santos. Claro.
Perdón, ¿querías explicar No, eso? eso iba a explicar. Claro. Que cuando le traen las opciones a elegir, era Jesús, la Virgen y después santos. O sea, y por eso, es más, a veces el sincretismo de un mismo orillá, que sería un ángel o un arcángel, según el caso, es con un santo distinto en cada lugar, porque por ahí la iglesia llevó, no sé, en vez de llevar a San Jorge, llevó a San Pablo, lo sincronizaron igual con uno de sus orillá y Claro. es el mismo Vos fíjate que orillá con distintas imágenes. es gracioso, así. ¿no? Ujú. En América del Sur, Yangó es San Miguel Arcángel. Claro. Es un orillá. Pero graciosamente en Centroamérica, Yangó Es Santa Bárbara. es Santa Bárbara. Claro. Que en América Latina, Santa Bárbara es Ollá y Ansaoya. Porque hay dos líneas de Yansa y Ansaoya y Ansaoba. Creo que necesitamos otro programa para la explicación No, si a la exacta gente le de interesa, cada- si a la gente le interesa. Y es más, si a la gente le interesa que hablemos de cualquier otra. No, pero justamente porque da para que la gente vea que a veces lo que nosotros vemos desde afuera, claro, me pasa lo mismo que a mí. Por ejemplo, una de las religiones que menos conozco es el judaísmo. Y yo de repente veo ciertas prácticas judaístas y no entiendo nada. Estoy como que, o sea, la respeto, porque, a ver, yo respeto todo lo que tenga detrás más de una persona con fe. Porque si bien no estoy involucrado en ninguna religión cristiana, soy uno de los seguidores más acérrimos de Cristo. Y Cristo dijo, allí donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré. Yo creo que donde hay dos personas con fe que se juntan para tratar de buscar un camino mejor, está Dios. Entonces, cuando yo veo dos personas con fe, ya el respeto me nace solo. Yo me siento, escucho y miro. Y no critico, y no me parece ridículo, y no me parece... porque cada religión ha nacido... Sí, perdón. No, sí, decí. Cada Después religión ha pregunto. nacido hace mucho tiempo atrás y todavía tienen ciertas prácticas primitivas. Ujú. ¿Se entiende? Todavía conservan, incluso el catolicismo todavía tiene ciertas prácticas primitivas. Todavía las tiene. Pero no es problema. No es problema. Lo que importa es por qué se junta la gente en esa religión. ¿Por qué se junta? Y sobre todo, ¿quién es el que está predicando la religión? Ujú. Por esto de las aberraciones individuales. Yo nunca me sentí tan cerca de la Iglesia católica como hoy con Francisco. ¿Por qué? Porque predica algo muy semejante a lo que predicó Cristo. Ujú. Pero si estuvieran los Borgia, no estaría tan cerca. No, seguro. Porque no te olvides que la iglesia de los Borgia, los mismos papas, la misma iglesia católica, tenía que ver con traición, mentira, muerte, prostitución, envenenamiento, asesinato. Esa es la iglesia de los Borgia. Bueno, por eso digo. Entonces, cuando vos te pones a pensar, también depende mucho de que si la religión es buena o es mala, quién es el que la está predicando. Porque cuando el predicador es el que posee aberraciones, Claro. obviamente su práctica va a ser aberrante, como dice. Es una aberración individual. Él va a conducir para el lado equivocado. Cuando el que predica la tiene clara y sabe cuál es el camino y busca que el camino sea el camino correcto, o al menos el que él cree el correcto, porque equivocarnos... A ver, si hay tantas religiones es porque ninguna encontró la verdad definitivamente. Si un solo libro como la Biblia permite tanta amplitud de religiones diferentes, ¿sí? Dentro de, primero dos divisiones grandes, catolicismo y protestantes. Se dividió en dos, no, las orejas. El catolicismo se divide en milenaristas, ortodoxos, carismáticos, ¿cuáles más se acuerdan? La griega, la rusa. Esas son ortodoxas. Sí, ortodoxa. Esas son ortodoxas. Bueno, tenés una rama. Y encima órdenes, que son subramas. Franciscanos, Compañía de Jesús, que son los jesuitas, la hermanita descalza, carmelita descalza. Caramba. Los scouts, los exploradores. ¿Cuántas ramas tiene el catolicismo? Menos mal que... Fíjate que el scout Romero, que había venido el otro día, aclaró perfectamente eso, digamos, que somos, digamos, esto de como los soldados de los valores, o sea, pero diferenciados ya de lo que son los exploradores de Don Bosco, digamos. Claro. Bueno, hay mucha pero es que tiene división que ver para con mí. esto. Entonces vos te fijas que primero tenés dos divisiones, católicos y protestantes, ¿no?
¿Cuándo empezó el tema de los protestantes? Y cuando Lutero se separa de la Iglesia Cuando Lutero se católica. separa. ¿Y qué era Lutero hasta ese momento? Católico. Ujú. Se abrió y aparecen Era los protestantes. creo que un obispo. Ah, bueno, entonces tenemos católicos que se dividen un montón y los protestantes. No, los protestantes también se dividen un montón. Los evangelistas, los mormones, testigos de Jehová, todas las iglesias cristianas que no pertenecen, Iglesia Universal, que graciosamente la Iglesia Universal nace conformada no por católicos, nace conformada por umbandistas. Por umbandistas que, cansados de la persecución, porque eso vos te fijás, están dando un sermón, ¿sí? Y el pastor que está hablando, medio en portugués, medio en castellano, está tratando de limpiar a la persona a los gritos de retírate, espíritu da pomba gira. Y vos lo escuchás y decís, pero esto, ¿cómo es una iglesia cristiana hablando de la pomba gira? La pomba gira es una entidad de la línea de Quimbanda, del umbandismo o de las religiones africanistas en general. ¿Por qué la está expulsando? Porque la Iglesia Universal tiene origen no en el catolicismo, sino en el umbandismo o en alguna de las ramas africanistas, pero no desde el catolicismo. Adopta el cristianismo y se transfiere en función de evolucionar, de entender que por ahí la práctica que hacía era de candomblé y cansado de la lloró, la sangre y la violencia, cambia y evoluciona. ¿Y hacia dónde evoluciona? Y hacia el cristianismo, que aunque no lo quieran creer, es lo que más cerca está de la Umbanda. Es decir, para mí es todo. Yo no me voy a, para cerrar, ¿no? Yo no me voy a olvidar nunca que en algún momento, hablando de tolerancia religiosa, hace más de 25 años, me acuerdo un cura, que no importa quién sea, de una parroquia muy chiquita, que me decía, es rico que haya tantas religiones. Claro. Porque cada quien encuentra su camino hacia Dios donde lo siente. Y lo único que tenés que pensar que si la persona se siente bien, tiene fe, es feliz y está contenta, encontró a Dios. Entonces, no importa dónde se encuentre, el tema es encontrarlo. O sea, y era un cura. Y si me permitís, claro, sí, y si me permitís que yo agregue algo. Alguien me dijo alguna vez que cuando las religiones sirven para dividir, no están cumpliendo la función que corresponde. Esto quiere decir que si cada uno comienza a discutir con la otra religión sobre quién tiene la verdad, ya no estamos en el camino de Dios. Están perdiendo tiempo, sí. Ya no estamos en el camino de Dios. En todo caso, tendría que servir para unirnos. Y si no nos podemos unir por las diferencias, hagámosla más simple. Coincidencias hay en todas. Seguro. Comencemos a unirnos desde las coincidencias y desde ahí comenzamos a discutir después, despacito y con tranquilidad, las diferencias. Y algo que también me dijo alguien, que hay tantas religiones porque Dios quiso que así fuera, porque fue repartiendo la verdad en distintos trozos y le dio un pedazo a cada una de las religiones. Y le dijo, ¿quieren la verdad? Júntense. Esto es de una leyenda umbandista. Mi esencia es mi carnaval, que lo cante mi pueblo, naranja y blanco es mi identidad. Que lo cante mi pueblo, naranja y blanco es mi identidad. Yo soy Gazal, mi esencia es mi carnaval. Que lo cante mi pueblo, naranja y blanco es mi identidad. Que lo cante mi pueblo, naranja y blanco es mi identidad. Un emperador cuenta la leyenda que un emperador persiguió a los cristianos. La rebelión comenzó por un valiente guerrero que a su propio ejército enfrentó. San Jorge, su figura es leyenda, hoy su escudo es naranja y blanco. Protegerás a mi ciudad, protegerás mi bandera y a este carnaval. San Jorge, su figura es leyenda, hoy su escudo es naranja y blanco. Protegerás a mi ciudad, protegerás mi bandera y a este carnaval. FM Asicoe, desde Bellavista, Corrientes, República Argentina. Ochimini agolaro ye ala doniche.
105.9 Rotativas. Broderí, mercería, zapatería. Contamos con la nueva colección 2015 Otoño-Invierno. Broderí, Grabaña, Penélope, Onoui y toda la línea Modigliani para cuidar tus pies. Broderí es moda, donde vos elegís cómo vestir tu mundo. Atendemos todas las tarjetas de crédito. Ahora volvimos a la calle Corrientes 1040 frente a la Plaza Pedro Ferré. Siempre a la vanguardia y con la misma excelencia. Celular 03 777 615 233. Broderí, vestí tu mundo. En Bellavista hay un lugar en donde los sellos están en el día. Cacho Impresiones, talonarios A, B, C y R, talonarios proformas, todo tipo de impresión en todos los colores, regalos empresariales, almanaques, tarjetas personales, impresión en tampografía, impresiones Cacho, calle Catamarca y 25 de Mayo. Contacto al celular 03 777 15 22 58 72. Impresiones Cacho. Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad. 35 años junto a vos, Gigot te invita a ingresar al mundo de la belleza y de los negocios. Sumate ahora. Vos también podés ser una de las revendedoras exitosas de Gigot. Descubrí un amplio portafolio de productos de belleza, moda y hogar. Un negocio independiente que te permitirá generar tus propios ingresos, importantes beneficios y atractivos premios. Un espacio para crecer y realizarte como mujer de negocios. Disfruta de ser parte de este gran equipo. Sé una revendedora Gigot. Comunícate al 3777 550921. El Puente, proyecto radial, cultural y político. Llegamos a las orillas de nuestros artistas latinoamericanos. El Puente, cada domingo de 21 a 23 horas por FM ASICOE, un proyecto de la Red de Comunicadores del Mercosur. Carnicería y panadería La Francesita. La mejor carne de Entre Ríos, novillo y ternera de primera calidad. Embutidos, cerdo y todo en pollos. Una panificación completa y, como siempre, la exclusiva